6 a 8 y ahí pues al correo institucional y ya. Yo simplemente empecé a asistir a las clases a esta hora. Ah, bueno, pero si usted quiere quedarse a las 8, se puede hacer. No, por mí mejor a esta hora. Entonces, no, Ah, bueno. ven acá. No, pero entonces Dale, voy a progreso. estar en la lista de esta hora. Listo. Voy a mirar los que tengo aquí en la lista. Voy a decirlo, ¿cierto? Y si hay alguno que no está en la lista, me dice. Y va a seguir pues aquí a las 6, ¿cierto? Entonces, dice así, Amaya, John Freddy, Araque, Gonzalo, Cardona, David Mauricio, Colorado, Álvaro Hernán, Duque, María Camila, Flores Alexander, Gallego, Diego Julián, Hiraldo, Adolfo de la Cruz, Hiraldo, Haidiver Alonso, González Juan Pablo, Guzmán Davison, Londoño Carlos Alberto, López Juan Fernando, López Juan José, Carlos Mario Martínez Carlos Mario, Marulanda John Freddy, Muñoz Alexander, Ordóñez Alejandro, Pinzón Oscar, Rengifo Esaú, Torres Dairon y Mesa Restrepo Julián. ¿Hay alguno que esté aquí que no haya llamado? Yo creo que están todos, ¿cierto? Perfecto. Juan Pablo González. González Castrillón Juan Pablo. Sí, Sí, sí está. Nada más que lo pasé. listo. Pasé por encima. ¿Quién más está aquí que no lo haya llamado? Todos están, listo. Es que tengo uno que lo iban a pasar para acá. No sé si usted lo recuerda, ni él no quiso. Y no sé cómo se llama, para poner en la lista qué es. ¿Alguien sabe cómo es que se llama? No me acuerdo cómo se llama, hombre. Vamos a tocar esperar hasta las 8, ¿cierto? Bueno, entonces muchachos, lo voy a compartir por aquí para que sigamos con la ley de Gauss. La ley de Gauss, ¿cierto? En eso es lo que estábamos. A ver, ley de Gauss. Hay que compartir por aquí. Compartir. Esto siempre me molesta. Y hagámoslo para acá. Ahí se supone que deben estar viendo. Ahí están viendo, muchachos. Están viendo la pizarrita. Listo. Entonces, jóvenes, habíamos quedado en la ley de Gauss. Habíamos empezado hablando del flujo, ¿cierto? Flujo eléctrico, que es básicamente mirar entonces qué tan juntas están las líneas de campo, ¿cierto? Si están muy juntas, el campo es muy intenso. Si están muy separadas, el campo es muy débil. Y además, para hablar de flujo, se necesitaba hablar de una superficie. Eso está por aquí, ¿cierto? Apoyémonos con esto. Agosto. ¿Eso cuándo fue? No está el cuaderno, ok. No, esto ya es la ley de Gauss como tal, eso es lo que vamos a ver enseguida. Y ¿dónde está el de ustedes, muchachos? ¿Dónde está? Ah, bueno, esto fue lo que hicieron las pasadas, ¿cierto? Quedó ahí en ese mismo. Y entonces, bueno, aquí, por ejemplo, empezamos con el campo uniforme, el campo uniforme a través de una superficie plana, ¿cierto? Que el flujo se define con relación a una superficie. O sea, las líneas que atraviesan la superficie. Aquí ninguna línea atraviesa la superficie, entonces aquí el flujo es cero. Después lo torcimos un poquito, como aparece acá, y ya el flujo pues cambia. Depende de este ángulo. Aquí también, aquí aumenta, aquí todavía es mayor, porque hay más líneas de campo pasando la superficie. Y aquí es el flujo máximo, ¿cierto? Que puede el valor máximo del flujo, que es cuando la superficie es perpendicular al campo eléctrico. Bien. Y entonces lo definimos así para tomar en cuenta esa inclinación entre la superficie y el campo, ¿cierto? Donde también definimos lo que era el vector de área, que es ese vector perpendicular, ¿cierto? Perpendicular a la superficie. En realidad, no hay un criterio para decir, muchachos, que el vector sea ese que está ahí dibujado, o lo hubiéramos podido escoger así también para abajo. Ah, no, ¿cierto? No hay una forma de decirlo, eso puede ser, eso es arbitrario.
simplemente lo escogimos así como está ahí por conveniencia, porque si yo giro esto para allá, el ángulo entre entre el vector de área y el campo eléctrico, pues de una se ve que es este, ¿cierto? En cambio, si yo hubiera escogido el otro, me queda más difícil decir cuál es el ángulo entre los dos. Entonces, esa definición, aquí, pues por ahora, usted no puede saber cuál de los dos es el que va para arriba o el que va para abajo, ¿cierto? Ahora, en una superficie que es curva, no esta plana, uno ahí sí tiene forma de escoger el vector de área, ¿listo? Entonces, este era el flujo básicamente. A esto es que hemos llegado, pues, digamos, con esta pequeña introducción, ¿cierto? Entonces, la idea es ahora sí, ahora que sabemos que el flujo se escribe de esa manera. No, antes de eso, tenemos que escribir el flujo sobre una superficie curva, ¿cierto? Y después de eso, ahí sí, cuando encontramos ese flujo, hay que encontrar ese flujo cuando usted tiene una carga o varias cargas, eso pueden ser varias, ¿cierto? Que generen campo eléctrico. ¿Cuánto vale ese flujo? Porque ese flujo ahí tiene un valor bien particular, ¿cierto? Es un valor que nos va a permitir a nosotros, entonces, resolver unos problemas de una manera muy simple, ¿cierto? Entonces, como les digo, aquí va a aparecer una integral como toda, ¿cierto? Toda, ¿cómo se dice? Amenazadora, ¿cierto? Pero no, aquí no vamos a integrar por ahora, ¿cierto? Simplemente es la forma de escribirlo, porque esa integral tiene formas de simplificarse, formas muy fáciles, sin tener que hacer ninguna integración. Entonces, miremos por acá qué pasa cuando la superficie ya no es, ¿cómo se llama? Plana, sino curva, ¿cierto? Flujo a través de una superficie. Bien. Flujo a través de una superficie curva. Y el campo también vamos a ponerlo no uniforme. No, flujo a través de una superficie curva y un campo no uniforme. Vamos a hacer entre paréntesis, pues, que la idea era... bueno, pero entonces no aquí, yo porque estaba haciendo esto aquí. La idea era, yo ya había abierto, ¿cierto? El cuadernito de hoy. Este es el viejo, el 2 de septiembre. Entonces le diré aquí. Eso, véanlo, ¿cierto? Bueno, entonces, muchachos, voy a tratar de dibujar. Esto es muy difícil de dibujar. Ustedes saben, esto es muy difícil de dibujar. Voy a tratar de dibujar un campo que no es uniforme. ¿Cómo se dibujan los campos que no son uniformes? Líneas que no son paralelas y que son curvas, ¿cierto? Esto es un campo producido por alguien, no me importa, todavía no sé quién lo produce, no sé quién está aquí produciéndolo, no sé, ¿cierto? Puede ser una partícula puntual, puede ser un disco cargado, algo, ¿cierto? Algo lo produce, no sé quién. Lo único que nos interesa ahora es las líneas de campo, estas, ¿cierto? Pero usted puede dibujar ahí una que otra más. Y aquí usted pone entonces una superficie que no tiene que ser plana. Puede ser algo así como medio curvo, ¿cierto? Algo así, ¿cierto? Es como una, qué sé yo, un plastiquito, una bolsita, ¿cierto? Que una tela, pues, que está ahí, ¿cierto? Es una superficie curva. Una superficie curva, listo. Bien, que tiene un área S. Entonces, el campo está atravesando esa superficie. Sin embargo, calcular el flujo ahí, pues, ya no está fácil, ¿cierto? Porque el campo no es uniforme y porque la superficie no es plana. Sin embargo, vamos a recurrir, para escribir el flujo ahí, vamos a recurrir a la magia del cálculo integral, ¿cierto, muchachos? El cálculo integral es mágico porque usted puede resolver estos problemas a partir de uno más simple que usted ya conoce, ¿cierto? Y hay que tener cuidado con lo que va a decir, ¿listo? Tener cuidado con lo que va a decir, ya vamos a ver por qué. Cuando usted tiene un problema de este tipo, donde las cantidades pues varían, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es
tomar una pequeña parte. ¿Listo? Una pequeña parte. Usted va a llegar aquí a decir, bueno, ¿cómo hago esta pequeña parte? No, yo me toca hacer la mano. Esa me toca hacer la mano. Usted va a tomar un pedacito, ¿sí? ¿Listo? Es como si recortara pues ahí un cuadrito muy chiquito. Dice, yo voy a mirar entonces cómo es el flujo a través de este cuadrito chiquitico. ¿Listo? Ese cuadrito chiquitico, pues no es cualquiera, ¿cierto? No es que yo le diga chiquito y usted va y hace, le digo, recorte un cuadrito chiquito y usted recorta cualquier cosa, no, ¿cierto? Tiene que ser lo suficientemente pequeño para que parezca plano ahí, ¿cierto? Para que la superficie parezca plana ahí en esa ubicación. Y también tiene que ser lo suficientemente pequeño para que el campo sea más o menos uniforme ahí, ¿cierto? Si ya lo toma demasiado pequeño, ya ni campo pasa, entonces no puede ser ni muy pequeño ni tampoco muy grande, ¿cierto? Porque si ya es muy grande, ya no va a parecer que es plano este pedacito, ¿cierto? Ni tampoco va a parecer que el campo sea uniforme a través de él. Esa aproximación la vemos nosotros todos los días, ¿cierto? Usted aquí ¿cómo ve las cosas? Pues planas en la Tierra, en la superficie de la Tierra. Sin embargo, la Tierra no es plana, listo, por más que hayan unos necios por ahí, listo, que la Tierra es plana, la Tierra no es plana, es localmente plana, listo. O sea, aquí, en la ubicación donde usted está, porque es un plato chiquitico, se ve plano, ¿cierto? Pero es globalmente esférico. ¿Qué pasa aquí? Esta es una superficie curva, pero este pedacito es planito, más o menos, ¿cierto? Más o menos planito. Entonces, en este pedacito planito, usted está en el caso anterior. Está en el caso de flujo a través de una superficie plana, ¿cierto? Entonces, usted aquí puede tomar un vector de área. Lo vamos a tomar así, saliendo de la curvatura de la superficie. No hacia adentro de la curvatura, sino saliendo. A ver, ¿dónde está la flecha? Pues ya se me perdió. Todo lo aquí así. Entonces usted ve todo esto y usted dice, bueno, ¿esto qué, hombre? Ya vamos a ver para qué vamos a utilizar todo esto. Listo. Entonces, se escoge aquí un vector de área de S. Vector de área muy chiquitico, de S. Y aquí, pues, el campo es más o menos uniforme, ¿cierto? Entonces, el sector verde es, lo toma lo suficientemente pequeño para que sea aproximadamente plano. ¿Listo? Aproximadamente plano. Yo estoy escuchando, muchachos, como un río. Hay alguien en un río aquí. Escucho como el fluir de un río. Se escucha todo. Sí, se escucha el de escuchar. Estamos hablando así, eso. ¿Quién está por ahí en un río, en una quebrada? Bueno, ¿dónde estaba yo? Por aquí. Entonces, el sector verdecito, ese pequeñito, es aproximadamente plano y la idea es que sea lo suficientemente pequeño y E es aproximadamente uniforme. Es mente uniforme en ese pedacito pequeño. ¿Listo? O sea, casi no cambia, el campo casi no cambia en los diferentes puntos de ese sector verde, que es un campo que es variable, pero sobre ese sector verde usted lo puede tomar más o menos pequeño, porque el cambio puede ser, usted lo puede tomar más o menos constante, porque los cambios no son apreciables, ¿cierto? Sobre ese sector verde. Entonces usted dice, bueno, entonces sobre este pedacito, flujo a través del pedacito verde, yo ya sé escribirlo, ¿cierto? Ya sabemos escribirlo, ese es el que escribimos la vez pasada. Flujo a través del sector verde. Es un flujo pequeñito, porque es una parte de ese flujo total a través de esa superficie. Entonces, es un flujo pequeñito. ¿Listo? Esto de D, acuérdense, diferencial es pequeño. ¿Cierto? Por ejemplo, acá, esta D es diferencial de área. Pequeña, ¿cierto? Entonces, esto es
un diferencial chiquitico, que es el diferencial a través de ese pedacito, y según lo que escribimos la vez pasada, que era lo que estábamos repasando ahorita, ¿cierto? Esto es el campo producto punto, ese vector de área, ¿cierto? ¿Qué significa? Pues la magnitud del primer vector, magnitud del segundo, por el coseno del ángulo entre los dos, que yo había llamado alfa, ¿cierto? Había llamado alfa. Bien. Entonces usted sabe que por aquí pues vendrá el campo. Usted puede dibujar por aquí el campo, qué sé yo, que el campo venga así. Y el ángulo entre los dos es este alfa. Bueno, entonces ahí podría usted calcular esas dos, ¿cierto? Yo le digo, el campo ahí vale 10 newtons sobre coulomb, el ds vale 1 milímetro cuadrado, el coseno de alfa ahí vale 60 grados, ya usted podría calcular el flujo a través de ese pedacito, pero ese no es el objetivo en este momento. El objetivo es decir, listo, si ese es el flujo a través de ese pedazo, ¿cuál es el flujo total? ¿Qué diría? ¿Qué haría usted? Tiene el flujo a través de un pedacito chiquitico, pero quiere calcular el flujo a través de toda la superficie. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? El flujo total. El flujo total será, vamos aquí, será. Usted dice, bueno, el flujo total es phi. Usted tiene el flujo a través de un pedacito chiquito y se supone que todos los flujos a través de todos los pedacitos chiquitos, usted los puede escribir así como esa expresión que haya. Entonces, ¿qué hace para encontrar el flujo total a través de la superficie? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? A ver, ¿quién me dice por acá? Yo sé que... Exacto, como sumar, o sea, sería multiplicarlo n veces si todos fueran iguales, ¿cierto? Esa sería la solución. Que es como sumarlos pues todos, como todos son iguales, da n veces, muy bien, ¿cierto? Pero aquí como todos los flujitos pueden cambiar, porque aquí el campo puede cambiar, ¿cierto? Entonces usted dice, no va a multiplicar n, sino que lo puedo sumar, ya, ¿cierto? Lo sumo. Muy bien, esa era la idea, ¿cierto? Entonces, como usted está sumando, vea lo que usted va a decir, ¿cierto? Usted está sumando cosas muy pequeñas. Cuando usted suma cosas muy pequeñas que tienden a cero, lo que usted está haciendo es esta operación, ¿cierto? Usted está integrando. ¿Listo? Esto es básicamente la suma de todos los flujos infinitesimales, no más. ¿Cierto? ¿Cuánto vale el flujo total? La suma de todos los flujos infinitesimales. Eso es todo. Eso significa esto. Una integral es una suma, a fin de cuentas, de cosas muy pequeñitas. ¿Listo? Entonces, esto es, si yo reemplazo esto que encontré aquí, lo puedo encontrar así, ¿cierto? Lo puedo escribir así. Punto ds, para que simplemente reemplace esto acá. Y, pues, reemplazando la definición de producto punto, puedo poner no, ya sin la flecha, pero sin la flecha. Es muy importante, muchachos, que ustedes recuerden cuándo va con flecha y cuándo no. O qué significa una flecha arriba y qué significa sin flecha, ¿cierto? Coseno de alfa. Bien. Bueno, entonces es la definición de flujo general. Ahora, ¿qué pasa cuando usted ya sabe quién es el que genera el campo eléctrico? Entonces ahí va a haber un resultado bien importante que al parecer descubrió Gauss hace mucho tiempo, ¿cierto? Y que nos va a permitir entonces hacer unos cálculos simplificados, o sea, muy sencillos, para calcular el campo eléctrico de ciertas distribuciones de carga. O sea, ciertas, no todas. Unas que sean lo suficientemente simétricas, ¿cierto? Que tengan el grado de simetría adecuado para poder aplicarle la ley de Gauss que nosotros vamos a escribir. ¿Listo? Que nosotros vamos a escribir. Entonces, vamos a calcular el flujo de campo eléctrico, del campo eléctrico generado por una partícula. ¿Listo? Por una partícula puntual. Y ahí hallamos la ley de Gauss. ¿Listo? La ley de Gauss que vamos a aplicar. O sea, todo esto es simplemente como para que para que cuando escribamos la ley de Gauss no diga como que carajos, ¿cierto?
Porque yo puedo haber llegado en la clase pasada y decir, es que la ley de Gauss es esto. ¿Sí o qué? Entonces, quedaba como muy de para arriba. Es que la ley de Gauss es esta expresión, vea. ¿Y eso qué carajos es? ¿Cierto? Entonces, la idea con todo esto es que al menos se sepa más o menos de dónde viene esa ley de Gauss, porque estas expresiones que estamos escribiendo aquí no son muy conocidas por todos, ¿cierto? No son muy conocidas por todos. Usted no ha visto lo que es el producto punto, pues tiene que repasar, ¿cierto? Sin embargo, con esto le basta. Mejor dicho, con esto le basta. Usted tiene un vector A, punto, un vector B. Esto es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre los dos. Siempre usted puede hacer eso. Esto es A, esto es B, esto es Z. ¿Listo? No tiene que saber nada más. Obviamente ahí da el producto entre los vectores que le da un escalar, un número, no tiene dirección, ¿cierto? No tiene que saber nada más ahí. Listo. Entonces, ahora sí, ley de Gauss. Ley de Gauss, muchachos. Vamos a ver cómo es que es la ley de Gauss. Entonces vamos a mirar el flujo que produce, flujo producido, ¿cierto? O generado por una partícula puntual. O generado por, esto está escribiendo como todo buen hombre, por una partícula puntual. Listo. Está escribiendo como todo redondito, todo bonito. Bueno, entonces vamos a mirar una partícula por aquí, puntual. Pongámosla más Q. ¿Cierto? Entonces, como hemos visto muchas veces, esa carga Q genera campo eléctrico. Voy aquí a tomarme pues el tiempo de dibujar las líneas de campo, ¿cierto? Ustedes saben que salen de este señor así, ¿cierto? Como lo hemos visto varias veces, las líneas de campo salen de las cargas positivas. Listo. Eso. Va a hacer tantas flechas porque es que es importante. Ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué es importante saber la dirección del campo generado por la carga que usted tenga ahí en cuestión. Bueno, estas me quedaron más corticas que estas. Estas me quedan más corticas que las otras. Eso. Que queden bien. Que quede aproximadamente simétrico. Bueno, y ese sería el campo, ¿cierto? El campo más o menos. El campo generado por esa carga Q. Bien. Entonces, para usted calcular el flujo de ese campo generado por la partícula puntual, usted necesita escoger esto, muchachos, necesita escoger esto. Necesita escoger la superficie. La superficie que usted va a escoger es una superficie imaginaria. Eso no existe, ¿cierto? Eso no existía ahí físicamente hablando. Listo, eso no existía ahí físicamente hablando, sino que usted escoge la superficie imaginaria que quiera. Lo que pasa es que hay que escoger la superficie adecuada, conveniente, ¿cierto? Que nos permita hacer esto en 2 pasos. Porque dependiendo de la superficie que usted escoja, esta integral de aquí es muy fácil o es imposible, ¿cierto? Es imposible. Igual no se va a salir de 2 casos. ¿Cuáles casos? Bueno, 3. Aquí va a haber un caso que pues ya les adelanto, es una esfera, ¿cierto? Una esfera imaginaria que usted traza acá. El caso de un cilindro también, aunque no sé si ese lo vayamos a hacer. No me acuerdo si está ahí en el programa, podemos mirarlo, ¿cierto? Y el caso de un plano infinito, que ese sí tenemos que hacerlo. Ese sí es obligatorio, porque eso lo necesitamos para los condensadores. Entonces, usted puede escoger cualquier superficie. Es una superficie imaginaria, puede ser absolutamente cualquiera. Lo que pasa es que no todas le garantizan la resolución sencilla de esta vaina, ¿cierto? No todas.
¿Cuál es entonces el criterio para escoger la superficie? El criterio es el siguiente. El criterio es escoger una superficie, ¿cierto? Voy a escogerlo por acá. Criterio para escoger la superficie, ¿cierto? Si usted escoge una superficie y no se cumple esto que yo le voy a decir, entonces mejor que la deseche, ¿cierto? Para escoger la superficie. Aunque, como les digo, pues no van a haber muchas opciones tampoco. Criterio para escoger la superficie. Dos puntos. Primero, usted tiene que saber hacia dónde apuntan las líneas de campo, así como sabíamos acá, que apuntan radialmente hacia afuera, ¿cierto? Una vez usted sepa eso, usted tiene que escoger una superficie en la cual esto no esté aquí, no le estorbe, ¿cierto? La superficie debe cumplir ¿qué? Ese coseno de alfa, o sea, el ángulo entre los dos, sea siempre 1, ¿cierto? Sea siempre 1. Si el coseno de alfa es 1, ¿cuánto vale alfa, muchachos? ¿Cuánto vale alfa? Si el coseno de alfa es 1, ¿cuánto vale alfa? ¿Qué me dice? ¿Quién me dice cuánto vale alfa? Si el... Tiene que sacar coseno inverso de 1. O arc coseno. No, yo creo que ya arc coseno ya no viene en las calculadoras, ¿cierto? Ya solo es coseno inverso. Entonces tiene que decirle shift. 90, profe. Shift. No, 90 no es, señor. Ese es el seno. 0. 0, exacto. Entonces alfa tiene que ser 0. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, dale acá, usted tiene que escoger una superficie donde el campo eléctrico sea paralelo y da 0, sí señor, pero ahí. Muy bien, el coseno de 0 es 1. Exacto. Entonces, tiene que escoger una superficie en la cual el campo eléctrico sea, estas dos flechitas significa paralelo, paralelo, ¿cierto? A ese vector de S. E y DS deben ser paralelos siempre. De esa manera usted se garantiza quitar esto de aquí. Y si quita eso de ahí, ya lo tiene, E y DS deben ser paralelos sobre esa superficie que usted escogió. Deben ser paralelos. O antiparalelos, pues, que vayan en la misma dirección o en dirección opuesta, pero no que estén como oblicuos uno respecto al otro. Bien, entonces, según ese criterio, si yo escojo digamos, un cubo, porque esto es en el espacio, ¿cierto? Si yo escojo un cubo, así, voy a cambiar el color. Si yo escojo un cubo, eso se supone que es un cubo que rodea la carga, ¿cierto? Ahí solamente se ve en la parte, digamos, sobre el plano de la pantalla, que es un cuadrado, ¿cierto? Si yo escojo esa superficie, cumplo esta cosa, cumplo este criterio. Entonces, ¿qué dice? Es el campo eléctrico paralelo al vector de superficie. Por ejemplo, yo puedo trazar aquí el vector de superficie, digamos, sobre esta línea, sobre este lado. El vector de superficie sería así. Entonces usted dice, parece porque aquí este vector de superficie, superficie de área, ¿cierto? Bueno, lo mismo. Este vector de área es paralelo a este lado. Sí, pero es que vea, no es paralelo a este. Para nada, vea. Aquí hay un angulito, ¿sí o no? Aquí hay un alfa. Entonces, esa no le sirve. Esa no le sirve porque vea que el ángulo entre el vector de área y el campo eléctrico está cambiando, básicamente, está cambiando a por aquí 0, por aquí ya no es 0. Entonces, usted se aleja de esta línea y ya el ángulo entre ambos no es 0. Entonces, esa no sirve. ¿Cuál sería entonces una superficie que usted cree serviría? Serviría en este caso. Si esta ya sabemos que, pues no,
Entonces ya sabemos que no, porque ahí nos sacamos un ojo con eso. Ahí nos sacamos un ojo con eso, muchachos, porque habría que hacer una integral de superficie y las integrales de superficie son lo peor del mundo. Oh, eso es lo peor del mundo. Yo no sé si ustedes ya se encontraron con ellas o se encontrarán después, pero las integrales de superficie son un asco, ¿sí o no? Bueno, entonces esa no nos sirvió. ¿Qué superficie escojo yo de todas estas figuritas que hay aquí? Triángulos rojos. El triángulo. Un triángulo lo debe dar. Vamos a probar. Probemos, vea. Entonces, a ver. Probemos esto por aquí. Vea que, por ejemplo, acá, ¿cómo sería el DS? El DS. Entonces vamos a mirar. Va, el DS aquí parece paralelo. Usted dice, bueno, en este punto sí. Listo. En ese punto parece que sí. Pero, vea que aquí abajo el DS, porque el DS es perpendicular a la superficie. Vea que el DS, aquí hace un ángulo con el campo eléctrico. 0. Aquí es 0, por aquí ya hace, o sea, está cambiando. El ángulo está cambiando entre ambos vectores. Y la idea es que no cambie nunca, que siempre sea 0. Entonces usted dice, entonces, ¿cuál hijo de madre es? Puede, ¿cierto? Exacto. Una circunferencia. Muy bien, ¿cierto? ¿Verdad que si yo escojo una circunferencia, borremos esto también. Si yo escojo una circunferencia, entonces el campo eléctrico es paralelo en todos los puntos al vector de S, porque el campo eléctrico es radial hacia afuera. Radial quiere decir que va en la línea que llega al centro de llega a la carga, ¿cierto? Y el vector de área es perpendicular a la superficie, o sea, también es radial, porque eso ya es pues, más geométrico que otra cosa, ¿cierto? Una perpendicular a la circunferencia pasa por el centro siempre. Entonces vean que aquí el vector de área aquí es paralelo al campo. Aquí abajo, ¿cómo es? También paralelo al campo. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí, ¿cómo es? También, siempre va a ser paralelo, siempre. En todos los puntos son paralelos, entonces usted sabe que no va a tener que lidiar con ese coseno de ahí, esa es la superficie adecuada, y cuando usted la escoja, usted dice, esta va a ser mi superficie gaussiana. Listo. Superficie gaussiana, una superficie imaginaria que usted está escogiendo ahí para calcular entonces el flujo, ¿cierto? Una superficie. No, eso depende de la carga, exacto. Eso depende del campo generado por la carga, ¿cierto? Por ejemplo, aquí es una partícula puntual. Para una esfera grande, cargada, la superficie gaussiana también va a ser una circunferencia. Pero para un cilindro, ya no, ¿cierto? Ya no, porque ya las líneas de campo, ahorita las dibujamos, ya no son paralelas siempre al vector de área ahí. ¿Listo? Listo, hermano. Entonces, ahora sí, esta superficie gaussiana tiene un radio R desconocido. Es un radio R, pongámosle ahí una R. Y listo, entonces la idea es calcular el flujo a través de esa superficie de radio R. Entonces usted dice, bueno, entonces el flujo lo acabamos de definir. Una vez habiendo escogido esa superficie gaussiana, el flujo será 2 puntos. ¿Qué será el flujo? Entonces será esta cosa, ¿cierto? Integral. Como esto es una superficie cerrada, la idea es que el flujo usted siempre lo calcula a través de una superficie cerrada. Entonces se le pone esto aquí así. Esto es un circulito, no me queda ahí tanto, para indicar que usted va a hacerlo sobre una superficie cerrada. Yo no lo puse arriba porque esta no era cerrada, ¿sí o qué? Porque este era el caso, un caso cualquiera. Pero para el campo eléctrico, pues aquí producido por una carga, la idea es que usted coja una superficie cerrada, vea que se cierra. No está abierta, ¿cierto? Bueno, entonces eso significa ese circulito. Esto es E.ds. Vamos a ver entonces cuánto vale. ¿Cómo? Usted ya sabe que estos dos son paralelos siempre, entonces esto es la magnitud del primero, E, sin flecha, magnitud del segundo, ds,
sin flecha por el coseno del ángulo alfa, que es 0, o sea, esto vale, coseno de 0 es 1. O sea que esto se reduce a tener esta integral, usted ya sabe pues que esto es sobre esa superficie gaussiana, E de S. Se deshizo del producto punto y de las flechas y del coseno solamente escogiendo la superficie gaussiana adecuada, ¿cierto? Bien, entonces aquí es donde nos vamos a pastelear, ¿cierto? Vamos a pastelear de la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque es que la ley de Coulomb nos dice a nosotros cuánto es que vale el campo eléctrico, ¿cierto? Eso nosotros lo definimos por ahí atrás, el valor de la magnitud del campo eléctrico lo definimos por ahí atrás. Sin embargo, antes de eso, miren muchachos lo que va a hacer, que esto es un paso, digamos, que vamos a utilizar bastante, ¿cierto? Este campo eléctrico, vea que yo estoy haciendo esta suma sobre la superficie de la gaussiana, ¿cierto? Entonces, vea que esto es sobre la superficie. Estoy haciendo esta integración o esta suma sobre la superficie. Pero sabemos, pues, cuando hablamos de campo eléctrico, que la magnitud de campo eléctrico depende solo de la distancia a la carga, ¿cierto? Como yo estoy en este círculo, la magnitud de campo eléctrico es constante sobre ese círculo, ¿cierto? Obviamente, si yo me alejo un poquito más o me acerco un poquito más, ahí sí la magnitud del campo eléctrico cambia, pero sobre el círculo es la misma, es constante. Y como esta integral es sobre ese círculo, entonces esta integral ve al campo como constante, a pesar de que pues no lo es porque depende de la variable r, ¿cierto? Pero sobre esa circunferencia es constante. Entonces, ¿qué es lo que hacen las constantes y las integrales? Pues las constantes salen de las integrales, ¿cierto? Entonces, anotemos eso por aquí. E es constante sobre la superficie gaussiana, ¿cierto? Que depende solo del radio R, y si el radio R es el mismo, entonces el campo también, constante sobre la superficie gaussiana. Bien, entonces usted puede escribir esto aquí así. E integral de ds. Bien, ¿quién me dice qué es la integral de ds? ¿Cierto? Eso es una, digamos, una operación inversa. Es como sumar y restar al mismo tiempo la misma cantidad, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Entonces suma y resta la misma cantidad. Nada, ¿cierto? Entonces, integrar un diferencial es como tener simplemente la variable esta, ¿cierto? Es decir, si usted tiene, por ejemplo, integral de dx, ¿cuánto vale esto? Ah, pues x, ¿cierto? Es como si esta cosa se cancelara con esta. Bien, integral de, sí, qué sé yo, de z. ¿Cuánto vale esto? Ah, pues z. ¿Cierto? Entonces aquí es lo mismo. Esta es la integral que uno dice trivial. Trivial porque, pues vea, nada sino esto. Entonces usted dice E por S. ¿Qué es S? La superficie de esa esfera, porque es una esfera. Aquí en la pizarra, pues se ve como si fuera una circunferencia, pero en realidad es una esfera, es en 3D. ¿Cierto? Y esto de aquí, entonces, sería el área de esa esfera gaussiana. El área de la gaussiana. Listo. Entonces ahí simplemente vamos a reemplazar esa área. Y también vamos a reemplazar el campo eléctrico. Campo eléctrico. ¿Cómo reemplazamos el campo eléctrico? Eso Coulomb nos dice que el campo eléctrico, Coulomb nos dijo que el campo eléctrico es K sub E por la carga, ¿cierto? El magnitud, que esto es el magnitud, dividido la distancia al cuadrado. ¿Listo? K sub E la carga dividido la distancia al cuadrado. Esto es el campo eléctrico. ¿Y quién me dice cuánto vale el área de una superficie esférica? El área superficial de una esfera. Si es una esfera, si quieres saber el área superficial de esa esfera, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso, muchachos? ¿Quién sabe? Nadie sabe, nadie sabe. O sea, ustedes saben, el área de un círculo, ¿cuánto es?
Profe, 4πr al cuadrado. Exacto, sí, señor. Excelente, exactamente. Es el área de una esfera. Listo. El área de un círculo es pi r cuadrado. Pero no estamos hablando del área de un círculo, estamos hablando del área superficial de una esfera. Lo que pasa es que esto sí le falta eso, ¿cierto? O volúmenes. Ve, despliega un menú que muestra lo mismo del de arriba. Para la integración. Vale, integración. Entonces, ¿será que hay unos complementos para eso? Voy a investigar. Listo, entonces, esta área es 4pi por el radio. Bueno, excelente, ¿cierto? Bien, entonces vea que el r se cancela, el r cuadrado. Se fue ese r cuadrado. Y entonces aquí nos quedó 4pi por k sub e, ¿cierto? 4pi, k sub e, q. Y usted ve, ¿cómo así ve? Solamente depende de que esto es constante, la k, y solamente depende de la carga que hay allá adentro, ¿cierto? Eso no es casualidad, eso básicamente es el corazón de la ley de Gauss. El flujo no depende ni de la distancia r, ni de la forma siquiera de la gaussiana a la final. Solamente depende de la carga que haya dentro de esa gaussiana, ¿cierto? Vea que esto no depende de la forma. Si hubiera dependido de la forma, aquí estaría r o lo que sea, pero no depende de nada de eso. Depende solo de la carga encerrada. Bien, sin embargo, esta no es la forma en la que se suele dejar eso, ¿cierto? Esa no es. Porque vamos a poner acá otra constante, ¿cierto? Existe otra constante. Existe otra constante que nosotros vamos a encontrar de ahora en adelante. Y está relacionada con la constante K sub e de Coulomb, ¿cierto? Que es más utilizada porque, digamos, aparece ya cuando se está hablando de el efecto de campo eléctrico en materiales, ¿cierto? Materiales conductores, materiales dieléctricos, semiconductores, superconductores. Entonces, esta sí aparece en esos casos, en cambio esta no, ¿cierto? Entonces, existe otra constante eléctrica que está relacionada con esa K sub e de esta manera. K sub e resulta ser igual a esta otra constante que es 1 sobre 4pi epsilon 0. Y esta es la nueva constante. Epsilon 0 se llama la permitividad eléctrica del vacío, ¿cierto? Ya les voy a decir cuánto vale. Permitividad epsilon 0. Permitividad eléctrica del vacío. Que entonces más o menos le decía a uno que el vacío se puede polarizar. ¿Listo? Porque el vacío tiene muchas propiedades, muchachos. El vacío puede polarizarse. Yo creo que aquí no vamos a alcanzar a hablar de lo que es la polarización. Pero el vacío puede hacerlo, ¿cierto? Puede reorientar sus dipolos. ¿Pero cuáles dipolos? Si el vacío. Lo que pasa es que ya entran en juego otros fenómenos, ¿cierto? Otros fenómenos mecanocuánticos. El vacío se puede magnetizar, el vacío puede crear materia, ¿cierto? Partícula y antipartícula pueden salir de nada. ¿Listo? Y entre muchas otras cosas hace el vacío. Entonces, ¿Eso es E sub 0 o G sub 0? Esto es epsilon. Esa es la letra griega epsilon. Digo que epsilon 0. Se quedó muy por allá. Es así, es como epsilon 0, epsilon. Y entonces vale lo siguiente, epsilon 0 tiene este valor, 8.85 por 10 a la menos 12, creo que es, a mí siempre se me olvida, 10 a la menos 12, no, Newton no, esto es Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, ¿cierto? Pero pues, Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. ¿Listo? Eso vale básicamente el epsilon 0. Y está relacionado con K sub e así. Entonces, ustedes van a reemplazar ahí esa K sub e acá. Y entonces me dicen a la final cuánto es que vale el dichoso flujo. Esta vaina, a la final,
Entonces aquí es igual, ¿cierto? Porque que esto es igual a esto, bueno, sí. Entonces al final usted concluye que esto, el tal flujo, es igual a lo que le da ahí reemplazando esa K sub E. Reemplacemos esa K sub E a ver cómo queda. Esta. Entonces vea que si usted reemplaza eso ahí, pues lo único que va a pasar es que se cancela ese 4pi, ¿cierto? Se cancela ese 4pi ya. ¿Qué es la K? No, sí, pero no vamos a reemplazar el valor numérico, no, usted va a reemplazar esto. 1 sobre 4pi epsilon 0, ahí donde está K sub E. Este, el valor numérico no, por ahora no. Listo. Claro que usted reemplaza eso ahí, ¿qué quedó? Ah, entonces lo que quedó. Quedó 4pi. K sub E que es 1 sobre 4pi epsilon 0 Q, ¿cierto? Entonces se cancela el 4pi. ¿Y qué le quedó? Q sobre epsilon 0. Ah, vea, más facilito, ¿cierto? Más facilito de escribir. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Que el flujo, sea cual... Dígame. Ok. O sea, esta operación de aquí. No. Pues, a ver. Primero, ya que me hiciste dudar, ¿cierto? Vamos a buscar el valor de epsilon 0, porque pues yo puedo estarme equivocando ahí, eso lo escribí de memoria. Entonces, buscamos primero el valor de epsilon 0 y después miramos esa operación, ¿cierto? Que usted hizo, porque es que, a ver, yo por aquí lo tengo. Ah, no. Sí, por eso, pero primero miremos el valor, asegurémonos del valor. Y después miramos, véalo, por aquí está 8.85 por 10 a la menos 12. Sí. A ver, increíblemente lo hice bueno. ¿Es cierto? Por 10 a la menos 12, culombio cuadrado, sí, sobre Newton por metro cuadrado. Permitividad del espacio libre, sí, del vacío. Bien, entonces lo que usted hizo fue la operación, ¿cierto? Entonces miremos por acá en el Python, a ver si la operación sí está bien. Sin embargo, lo de la operación no hay que hacerlo, ¿cierto? Es reemplazar 1 sobre 4 pi epsilon 0, sin tener que hacer ninguna multiplicación numérica y reemplazarla acá, enterita así como está, vea. Como que espere, ¿qué hombre? Espere, ¿qué hombre? Es reemplazar ahí donde está la K sub E. Aquí donde está la K sub E, reemplazar esto, que a eso equivale, pues, supuestamente. Y cancelar el 4 pi epsilon 0 y simplemente le queda la carga que hay allá adentro de la gaussiana, dividido epsilon 0, que es pues esto, pero no lo vamos a reemplazar, ¿cierto? 8.85 por 10 a la menos 12, no lo vamos a reemplazar. Bueno, miremos a ver. Python, ¿cierto? Porque el resultado pues está muy diferente. Entonces dice, ¿cierto? Lo voy a hacer así, para que no me ponga problema. No, así no es. From, ¿dónde? From aquí, ¿cierto? Igual usted puede hacer en la calculadora, pues, yo simplemente es como para
tener control de todo, ¿cierto? Entonces esto es E. Digamos que eso es epsilon 0. 8.85 por 10 a la menos 12. Listo, eso es epsilon 0. Y entonces resulta que KI es 1 dividido 4 por pi por E0. ¿Cuánto da KI? 9 por 10 a la 9, básicamente 8.99. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. 9 por 10 a la 9, básicamente. No, entonces ahí está bien. Esto funciona, ¿cierto? Pero entonces usted no va a reemplazar el valor numérico, no, ¿cierto? A la final no va a reemplazar el valor numérico de epsilon 0 por 8, no. Esto lo haremos, puede que en algún ejercicio después. Pero por ahora no lo reemplaza, simplemente lo deja en términos de epsilon 0, ¿cierto? Y entonces usted lo deja en términos de epsilon 0, lo reemplaza ahí, cancela 4pi y tiene que el flujo eléctrico es igual a esto, ¿cierto? ¿Qué significa entonces eso? Significa que el flujo eléctrico a usted le dio, independiente del tamaño de la gaussiana, lo cual es lógico, ahorita vamos a ver por qué, independiente de la forma de la gaussiana, lo cual también es lógico, ahorita vamos a ver por qué, ¿cierto? Y además, también le dice que si la carga está por fuera de su gaussiana, usted no la va a tomar en cuenta, ¿cierto? Tiene que estar adentro. Esto lo vamos a llamar de ahora en adelante la carga encerrada. ¿Listo? Qn es lo que vamos a llamar nosotros carga encerrada por la gaussiana. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les decía yo que es lógico que no dependa del tamaño? ¿Verdad? Que aquí no depende del tamaño porque no aparece la R, por ejemplo. No aparece ninguna cosa que dependa de la forma de esto. No aparece el área, el volumen, no aparece nada, ¿cierto? No aparece nada, solamente aparece la carga encerrada. Entonces, ¿por qué no depende de, por ejemplo, el tamaño? Porque si usted escoge una más chiquita, usted escoge una superficie gaussiana más chiquita. Yo le dije que yo iba a escoger una superficie, un radio R, cualquiera, yo no tengo ni idea, eso puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿cómo está seguro que el flujo a través de esa superficie de radio R es el flujo correcto? Porque es que no importa, ¿cierto? Porque vean, yo escojo otra más pequeña, puede ser esa. Entonces vean que ahí mismo usted ya nota que las líneas de campo que atraviesan esta, que es más chiquita, son las mismas líneas de campo que atraviesan las más grandes. Por ende, el flujo debe ser el mismo a través de las dos, ¿cierto? Las mismas líneas de campo que atraviesan esta superficie roja, o sea, esta y esta, son las mismas que atraviesan a la superficie más grande negra, ¿cierto? Esta. Y como el flujo mide las líneas de campo que atraviesan la superficie, entonces pues lo lógico es que dé igual, ¿cierto? No importa. Y si usted los coge más grande, también van a pasar las mismas líneas de campo a través de la superficie gaussiana. Entonces, no importa del tamaño del que usted escoja la gaussiana, siempre el flujo es simplemente dependiente, solo depende de la carga encerrada, ¿cierto? Si yo hubiera escogido el cuadrado o el triángulo ese que habíamos dicho ahorita, las mismas líneas de campo que atravesaban el triángulo, vamos a escogerlo aquí. Bueno, súper grande, ¿cierto? Entonces ya aparece una figura toda rara, ¿cierto? Las mismas líneas de campo que atraviesan la superficie, digamos, negra, las que son las mismas líneas de campo que atraviesan la superficie del triángulo. Entonces el flujo a través del triángulo es el mismo flujo a través de la superficie esférica. Lo que pasa es que calcularlo de cero, así como estamos haciendo acá, pues es más duro. Pero ya ahora sabemos que nos hubiera tenido que dar lo mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que hacerlo a través de este triángulo, hacer esto ya es más difícil. Hacer esto que hicimos por acá, mucho más difícil. Bien, entonces no importa ni del tamaño de la gaussiana ni de la forma de la gaussiana, ¿cierto? Pongamos esto por acá.
pongamos aquí como unas anotaciones, ¿cierto? Anotaciones, entonces, el flujo solo depende de la carga encerrada por la gaussiana, ¿listo? De nada más. No depende de absolutamente nada más. Es independiente, el flujo es independiente. No depende de ni de la forma, ni del tamaño, ¿listo? De la gaussiana. Bien, ¿y qué pasa, muchachos, de la gaussiana? ¿Qué pasa si la carga está por fuera? Se dice, bueno, entonces yo voy a calcular el flujo a través de esa esfera, esa superficie gaussiana esférica negra, pero no le voy a poner la carga ahí adentro, sino que la voy a poner por aquí afuera. Pues, bueno, la carga está acá. Obviamente esta carga pues produce su campo eléctrico. Ya no es este, ¿cierto? Ya es el campo de esta que viene como así, ahí lo hice de cualquier manera, pues. Usted dice, el flujo muy fácil, porque el flujo es Q sobre epsilon 0. No, listo. Si la carga está por fuera, ¿verdad? Que todas las líneas que entran por acá, esta línea que entra aquí de campo, sale al otro lado. ¿Cierto? Entonces, cuando la carga está por fuera, no contribuye al flujo, ¿cierto? Si la carga está por fuera, anotemos eso por acá. Si Q está por fuera, es decir, es esta situación, esta es Q y usted tiene por aquí superficie gaussiana, no tiene que ser una esfera, puede ser esto. Gaussiano. Bien, entonces, como está por fuera, el flujo es 0. Listo, no hay flujo a través de la superficie gaussiana si la carga está por fuera. Si no hay carga encerrada, tiene que haber una carga encerrada. Listo, para que el flujo sea diferente de 0. Para que el flujo sea Q encerrada sobre epsilon 0, si no es 0. Caso contrario, que la carga esté por fuera de la gaussiana. ¿Y qué pasa en el caso contrario, cierto? Que usted ya no tenga una carga adentro. Borramos esta, pues. Borramos esta. ¿Qué pasa si usted ya no tiene una, sino que tiene varias? Usted tiene la carga aquí. 1, por aquí está Q2, por aquí está Q3. Tiene un montón de cargas allá adentro. Bueno, y tiene por aquí afuera, vamos a poner una que es Q5. Y a usted le dicen, ¿cuál es el flujo a través de esta superficie esférica? Y usted dice, ¡joder madre! Pero es que yo sé hacer eso con la carga en el centro. No tiene que estar en el centro, ¿cierto? La carga puede estar en cualquier lado. Lo importante es que esté adentro. Listo, lo importante es que no esté por fuera. Como esta ya no entra en consideración, ¿cierto? Esta Q5. Ese Q5 ya no entra en consideración, pero entonces usted está casi, tiene este sistema de cargas todas rodeadas por esta superficie gaussiana. El flujo es entonces la suma de todas esas cargas dividido epsilon 0, sin contar esta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuánto vale E.ds? Es igual a, el flujo vale entonces la suma de todas las cargas Q1 más Q2 más Q3 más Q4
más, ya nada más porque cósico está por fuera, dividido a epsilon 0, ¿cierto? Dividido a epsilon 0, acuérdense, solamente considera las cargas encerradas por la superficie gaussiana. ¿Listo? Las que están por fuera, nada, esta nada, se quedó por fuera por rebelde, ¿verdad? Se quedó por fuera, ¿cierto? Bueno, entonces, sí, esta es la otra cosa, sí. Hay un conjunto de n cargas, ¿cierto? Un conjunto de cargas rodeando la gaussiana. Encerradas por la gaussiana, es que rodeando la gaussiana. No, encerradas por la gaussiana. Gaussiana con doble S. Entonces, el flujo es ¿qué? La suma de todas las cargas encerradas, ¿cierto? Más, vamos a poner ahí puntos suspensivos, porque pueden ser muchas, ¿cierto? Puntos suspensivos hasta la enésima carga, ¿no? O sea, hay n cargas, un conjunto de n cargas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta n, por allá, lo que sea, dividido epsilon 0. ¿Listo? Las que estén por fuera no entran ahí, no entran, solo los que están adentro, ¿cierto? Solo los que están encerradas por la gaussiana. Bueno, igual de eso, pues ahorita hablaremos más, ¿cierto? Por último, la última de las anotaciones va a hablar entonces de cómo carajos nosotros vamos a utilizar esto, ¿cierto? En el curso, pues, ¿cierto? Esta la va a hacer con rojo porque pues es la importante, ¿cierto? Entonces, utilizaremos esta vaina, utilizaremos la ley de Gauss, utilizaremos la ley de Gauss para, ¿cierto?, encontrar campos eléctricos de distribuciones de carga simétricas, ¿cierto? De distribuciones de carga simétricas, de distribuciones de carga simétricas. Listo, ¿cuáles son las distribuciones de cargas simétricas? Esferas, ¿cómo se llama? Se me olvidó, cilindros y planos infinitos. Listo. Entonces no va a servir para hallar, por ejemplo, usted dice, bueno, usted le dicen, bueno, hay el campo de este disco cargado. Entonces dice, ahora aplicarle la ley de Gauss. No se puede. ¿Listo? No se puede aplicarle la ley de Gauss que nosotros hemos escrito aquí. Listo, ahí no se puede. Entonces, por ejemplo, entonces es altamente simétrica, ¿cierto? Esferas, cilindros o alambres muy largos. Listo. O lo que la gente llama planos infinitos, ¿cierto? Que no son planos infinitos, porque planos infinitos, pues, no existen. Planos muy grandes, en comparación con el punto donde usted mide, ¿cierto? Eso que dice aquí, yo ya ni entiendo lo que escribo, hombre. No entiendo lo que escribo. Estos planos muy largos. Cilindros muy largos. Bien. Solamente en esos casos. Y entonces vamos a empezar de una vez. ¿Cómo es que se halla el campo eléctrico con la ley de Gauss, por ejemplo, de una esfera? Y tenemos el privilegio, ¿cierto?, de que vamos a hacer la ley de Gauss
afuera de la esfera, vamos a calcular el campo que produce una esfera cargada, afuera de ella y adentro de ella, ¿cierto? Eso se puede hacer con la ley de Gauss de una manera sencilla. Si lo fuéramos a hacer con la ley de Coulomb, que también se puede, pues tendríamos que hacer los duros de las integrales y ese tipo de cosas, y sería un procedimiento pues gigantescamente largo, ¿cierto? Entonces, miremos eso por acá, miremos eso por acá. Entonces, ahora sí, campos mediante la ley de Gauss, ¿cierto? Campos mediante la ley de Gauss. Mediante la ley de Gauss. Y bueno, entonces, ¿qué les iba a decir yo? Empecemos por la esfera, ¿cierto? Esfera, muchachos, esfera. Esfera cargada. Bien, ya van a ver pues que es muy fácil. Es muy fácil, ¿sí o no? Ya digamos los varillazos ya no los aguantamos, ya aquí ya todo es un poquito más realizable, ¿cierto? Entonces, usted se va a imaginar una esfera que tiene cierta carga. Digamos, le llegó pues carga por flotación o por inducción o por lo que sea, ¿cierto? Está cargada, una esfera cargada, y entonces pongámosla por acá, dibujámosla así. Voy a tratar de dibujar la esfera 3D, pues. Ay, muchachos, perdón. Perdón, me dan estos estornudos repentinos que no dan tiempo de nada. Voy a tratar de hacer entonces aquí el efecto como 3D para que se vea que es una esfera 3D. Entonces esta línea la hacemos punteada. Se ve más o menos como una esfera 3D, le falta solamente un efecto que sería ponerle aquí como esta, ¿cierto? Esto aquí como radial, así. Ahí ya usted puede ir viendo que estoy tratando de dibujar una esfera en 3 dimensiones, ¿cierto? No solamente la circunferencia, sino la esfera en 3D. Lo que pasa es que dibujar esto cada vez pues, es muy difícil, ¿cierto? Pero ahí sí medio se ve que es una esfera, ¿cierto? De radio R. R mayúscula, pongamos radio R mayúscula, lo que sea, 2 metros, 2 centímetros, no sé lo que valga esta esfera. Entonces esto mide R. El radio de la esfera es R, ¿cierto? Entonces le dicen, usted tiene esa esfera, vea que ya no es una partícula puntual, ya no. Y le dicen, bueno, calcule el campo en un punto a una distancia del centro, ¿cierto? Digamos que el punto está por acá, este es el punto P, y resulta que la distancia de el centro al punto P, pues es esta, ¿cierto? Bien, y la distancia del centro de la esfera al punto P es lo que nosotros vamos a llamar de ahora en adelante R minúscula, ¿listo? Entonces, ¿qué es R mayúscula? El radio de la esfera, que está cargada, esto tiene una carga Q. ¿Listo? Mientras que la distancia del centro de la esfera al punto P es R minúscula. R minúscula. Entonces usted le dicen, hallar el campo en el punto P, ¿cierto? Hallar el campo, hallar E en P debido a la esfera, ¿cierto? Debido a la esfera de carga Q. ¿Listo? Bueno, entonces,
Entonces, por ahora no sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, como usted dice, como usted acabó de ver la ley de Gauss, usted dice, bueno, vamos a ampliar la ley de Gauss entonces, en este caso, porque resulta que yo puedo, para calcular el campo en el punto P, yo puedo hacer lo siguiente, puedo tomar una gaussiana que pase justamente por el punto P. ¿Sí o no? Y como la gaussiana me permite, está pues relacionada ahí con el campo, entonces yo por ahí puedo sacar el campo en el punto P. ¿Cierto? Entonces esto es una esfera gaussiana, vamos a poner las esferas gaussianas o las superficies gaussianas, vamos a pintarlas de azul. Eso. Quizá no se ve muy esférica, que digamos, ¿cierto? Se ve como más bien elipsoidal. Ahí más o menos. Y eso que yo creo que me estaba aquí. Eso, ahí está más redondita, ¿cierto? Un poquito más redondita. Entonces, para usted calcular ese campo allá, toma una esfera gaussiana imaginaria, ¿cierto? Como siempre. Y dice, bueno, entonces lo voy a aplicar la ley de Gauss a esto, ¿cierto? Ley de Gauss. ¿Por qué? Porque yo sé que el campo acá y en todos los puntos de la gaussiana, el campo acá, bueno, no es que yo sepa, eso es una suposición, eso es una de las debilidades de la ley de Gauss, ¿cierto? Usted tiene que saber a priori cuál es la dirección del campo eléctrico para poder tomar la gaussiana, pues, ideal, ¿cierto? Está el campo eléctrico y el vector de S. El campo eléctrico y el vector de S. Bien, entonces, va que ahí el campo eléctrico sigue siendo paralelo al de S en todos los puntos, se sigue satisfaciendo la misma cantaleta, ¿cierto? Entonces, ya que la gaussiana pues, nos permite simplificar las cosas, usted dice, bueno, ley de Gauss para esto, porque aquí yo conozco la dirección del campo eléctrico y sé que el DS y el campo eléctrico son paralelos siempre. Entonces, usted plantea esta vaina, ¿cierto? Usted plantea que el flujo de campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. En este caso, el lado derecho de la ecuación es muy fácil. ¿Quién es, muchacho, la carga encerrada por la superficie gaussiana azul? La superficie gaussiana azul, ¿qué carga encierra? Encerrarás una carga 0, encerrará aparte de Q, encerrará todo Q o encerrará más que Q. ¿Ustedes qué dicen? La gaussiana azul, ¿qué carga está encerrando, mejor dicho? ¿Ah? Ahí se ve, ¿cierto? ¿Cuál carga está dentro de la carga de la esfera gaussiana? Eso, perdieron ustedes. ¿Cuál está, muchachos? ¿Cuál? ¿Quién está dentro de esa esfera gaussiana? Muchachos, dígame. VRs. ¿Quién es? ¿Cuál es la carga que encierra? O sea, ¿cuál es la carga dentro de ese círculo azul? ¿Cómo así? ¿No están viendo la figura? Ok. ¿Están viendo la figura, muchachos? Ya, de la figura. La carga encerrada, ¿cuánto es? ¿Quién está dentro de esto? Recuerda que esto es una esfera maciza, igual. Bueno, así fuera maciza o no fuera maciza. La carga encerrada, ¿quién es? Pues Q.
¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo, muchachos. Es la esfera que está dentro de la superficie gaussiana azul. Ustedes díganme, jóvenes, ¿de acuerdo o no están de acuerdo? Ah, se fueron ustedes, se fueron. Yo creo que el profesor no está. ¿Dónde Profe, están? Aquí estamos. Se busca, se busca. Ah, esperen. ¿Aló? Ah, sí, ¿saben qué pasó? Yo tenía unos audífonos puestos y me los quité y estaba preguntándoles cosas. Ah, exacto. Yo creo que ustedes estaban diciendo eso desde hace rato, ¿cierto? Sí, es que medio me los puse así y no me había dado cuenta, entonces no escuchaba nada. Bueno, sí, señor, todo Q, exacto. Entonces ya usted sabe que esto es Q, ¿cierto? Ya tiene el lado derecho. El lado derecho, por lo general, es la parte difícil, ¿sí o no? Porque el lado izquierdo va a ser siempre lo mismo. Ya vamos a ver cómo es el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces ya usted sabe que aquí va Q. Listo. Miramos el lado izquierdo. El lado izquierdo. El lado izquierdo, entonces usted ya sabe que como el campo y el vector de área son paralelos, entonces esto le va a dar punto ds, le va a dar simplemente EDS. EDS, por ahí están llamando a Diego. No, Diego que lo necesita. Listo, entonces da esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son paralelos, como lo hemos dicho desde hace rato. La misma cantaleta de siempre, ¿sí o qué? El campo eléctrico es constante a lo largo de esta gaussiana, ¿cierto? Porque depende solo de la distancia. Si la distancia es la misma, el campo es el mismo, usted saca esto de aquí. Saca esto de acá, ¿cierto? Y le queda otra vez la integral de ds, que esto es E por S, E por la superficie de la gaussiana, entonces esto es E por la superficie de la gaussiana. Usted el E no lo conoce todavía, ¿cierto? Porque la idea es que es el campo de una esfera, la idea es que todavía no sabemos que es el mismo campo de una partícula puntual. Entonces usted dice, bueno, este es E y esto es el área de la gaussiana, en este caso sería 4pi R minúscula al cuadrado, ¿cierto? Que es el radio de la gaussiana. Esto no es el radio de la esfera, sino el de la gaussiana. Ahí va, es el de la gaussiana, acuérdense. Esto es área gaussiana. Y usted siempre puede hacer este truco, ¿cierto? Para el lado izquierdo. Lo único que cambiará es que de pronto, dependiendo del sistema, esta S ya no es 4pi r cuadrado, sino que valdrá el área de un cilindro o valdrá el área de quién sabe qué cosas. Pero usted siempre puede pasar prácticamente de aquí a aquí. Sí garantiza que el campo eléctrico y el vector de área sean paralelos, ¿sí? Prácticamente puede pasar de acá a acá. Si se da esto es la magnitud del campo por el área de la gaussiana y pone el área de la gaussiana que es, en este caso el área de una esfera. Esto es el área superficial, ¿cierto? Y una esfera de radio R. R menos 1. Entonces ya tiene el lado izquierdo y ya tiene el lado derecho, ya, ¿cierto? En resumen, en resumidas cuentas, entonces aquí ustedes tienen E 4pi r cuadrado, que es el lado izquierdo, y esto igual a la carga encerrada, que es toda Q, ¿cierto? Como ustedes dijeron, dividido de epsilon 0. Y de aquí usted despeja el campo eléctrico. Despéjelo, ¿sí o qué? Despéjelo, ¿qué quiere decir despéjelo?
esto que está multiplicando lo vas a dividir. Listo, entonces queda 4pi epsilon 0 r cuadrado. Vale ahí. ¿Cierto? 1 sobre 4pi epsilon 0 es k sub e, ¿se acuerdan? K sub e. O sea que esto es igual al campo, como nos lo decía la ley de Coulomb, de una partícula puntual. Entonces, vean lo que acabamos de encontrar. Tenemos una esfera maciza cargada en el exterior de la esfera, porque esto es el exterior. ¿Verdad? Que lo hicimos afuera de la esfera. En el exterior de la esfera, el campo equivale al de una partícula puntual que tiene toda la carga de la esfera concentrada en su centro. ¿Cierto? Usted no tiene que considerar las dimensiones de la esfera, ¿no? Si usted está por fuera, el campo generado por esta esfera en un punto afuera de ella es igual al campo de una esfera que tiene toda la carga, al campo de una partícula puntual que tiene toda la carga de esa esfera concentrada en ese punto, ubicada en el centro de la esfera, ¿cierto? Es decir, esto que aquí equivale, yo puedo borrar esto, ¿cierto? Y poner ahí una partícula de carga Q mayúscula. Y será lo mismo, ¿cierto? Entonces, pongamos aquí, este es el campo de, esto equivale al campo de la partícula, ¿cierto? Todo eso para eso, muchachos. Para decir que el campo por fuera de la esfera, se lo puede calcular como el campo igual de una partícula, ¿cierto? Porque eso hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo, eso uno no puede darlo por sentado. Pero porque estamos en el exterior. Ahora vamos a ir al interior, ya ahí la cosa ya no es así, ¿cierto? Ya no es tan sencilla. ¿Listo? Vamos a calcular el campo en un punto en el interior de la esfera. Bien. Bueno, entonces, jóvenes, vieron que a pesar de todo ese complique de la integral y todo eso, vean que al final no integramos nada, prácticamente. Vean que al final lo único que armamos fue esta igualdad. Y siempre va a ser así. Vamos a formar esta igualdad donde lo único que puede variar es esto, que puede tener otra forma, ¿cierto? Y esta carga Q que pues puede ser otra cosa, porque la carga encerrada no siempre va a ser la carga total de esta vaina, ¿cierto? Pero siempre vamos a llegar a esta igualdad y ahí despejamos el campo eléctrico. ¿Listo? Igual como les digo, son 2 o 3 casos. El caso de la esfera, el caso del cilindro, el caso de ¿cómo se llama? Las superficies infinitas. Nada más, de ahí no sale. No es que usted se vaya a reventar ¿cierto? El coco, la cabeza, suponiendo un montón de casos que no vienen al caso, no, solamente ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, miremos la parte en el interior. Muchachos, ¿cierto? Esa parte en el exterior, ¿qué les pareció? Fácil. Fácil. Algunos de ustedes pueden preguntar, pero yo tengo que hacer todo eso. O ya si estoy afuera de una esfera, puedo decir simplemente que el campo es esto. Sí. Depende de lo que en el problema se le pregunte a usted. Si a usted en el problema se le pregunta, demuestre que el campo afuera de una esfera es esto, pues a usted le tocará hacer todos estos pasos. Pero si no, simplemente utiliza este resultado. Dígame. Es que básicamente este es el ejercicio. Sí, okay. Básicamente ese es el ejercicio porque casi siempre a uno le piden es hallar esos campos eléctricos, ¿cierto? No le piden, pues, digamos, reemplazar los valores y hallar, no, ¿cierto? Se le dicen halla el campo eléctrico producido por esto en tal punto. ¿Cómo? Listo. Eso. Vamos a hacer es el del interior. El del interior, ¿sí o qué? El del interior. Bueno, vamos a empezar pues. ¿Cierto? Usted dice, bueno, el interior de la esfera. ¿Será que me toca hacer otro dibujo? Sí, me toca hacer otro dibujo. ¿Qué más se hace? ¿Cierto? Hagamos otro dibujo. Otra vez la esferita cargada. No le copian. Me puede copiar, sí o qué, claro.
Claro, puedo coger este dibujito sin tener que volverlo a hacer. Sí, señor, claro. Copiamos hasta ahí. Y lo copio acá. Pero quedó por allá arriba. Bueno. Venga para acá, mija. Así que, bueno, eso. Entonces ya no necesito esta vaina, ¿cierto? Porque resulta que el punto P va a estar por aquí adentro. Entonces, ¿cuál va a ser el problema ahí? El problema ahí no va a estar en el lado izquierdo. El lado izquierdo es el mismo, porque esta distancia del origen al punto P, esta misma distancia la vamos a llamar R. Entonces, el lado izquierdo queda igual. Este lado izquierdo va a quedar igual. El problema está en el lado derecho. ¿Por qué? Porque evidentemente usted va a tomar ahí una esfera gaussiana. ¿Sí o qué? Se va a tomar aquí una esfera gaussiana. Esa esfera gaussiana ya no encierra toda Q. ¿Cierto? Ya no la encierra. ¿Encierra qué? Más o menos. Aquella esa esfera gaussiana chiquita, la azul, ya no encierra toda la carga Q. Es más pequeña. Más pequeña, ¿cierto? Hay que encontrar esa carga encerrada. La carga encerrada sería entonces la que existe acá, ¿cierto? Vamos a tratar de... Ay, qué cosa tan fea, pero ya la hice, bueno, ¿cierto? Es la carga que hay ahí. ¿Listo? ¿Por qué me está escribiendo así? Porque lo tengo que marcador, no, ¿cierto? Aquí es la carga encerrada. Entonces la pregunta es, ¿usted cómo saca esa carga encerrada? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿sí o qué? Porque si no, porque si usted conociera la carga encerrada, usted vuelve y aplica la ley de Gauss. Usted, bueno, vuelve y escribe esto, no es que E punto ds igual a la carga encerrada. ¿Qué dice ahí? La carga encerrada sobre epsilon 0. Listo. Carga encerrada sobre epsilon 0. Y entonces, este lado izquierdo, como le estaba diciendo, esto va a quedar exactamente igual, porque sería hacer lo mismo. Sería hacer lo mismo. Lo único es que este R, pues, es más pequeño, pero es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, la incógnita está aquí. ¿Cuánto vale la carga encerrada? Entonces, resulta que para hallar esa carga encerrada, nosotros tenemos que saber que la carga se encuentra distribuida uniformemente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay concentraciones de carga en diferentes partes de la esfera, sino que toda está repartidita igual, ¿cierto? Si usted toma una parte de la esfera y la divide por su volumen, va a ser igual a que tome cualquier otra parte de la esfera y la divide por su volumen correspondiente. Va a tener una densidad de carga constante, ¿sí o qué? Eso es lo que se llama una carga uniforme. Entonces vamos a suponer que aquí la carga es uniforme, ¿cierto? Uniformemente distribuida. ¿Qué significa que sea uniformemente distribuida? Que la densidad de carga es constante. Constante. ¿Cómo así? Que la carga dividido el volumen es igual, no cambia independientemente de si usted toma, por ejemplo, la carga total dividido el volumen total de la esfera y la carga, por ejemplo, de esa parte azul y la divide por el volumen de la parte azul. Si usted hace esas dos divisiones, le tiene que dar exactamente igual, porque la densidad está, la carga está uniformemente distribuida, ¿cierto? Entonces, densidad de carga constante quiere decir que la densidad de carga la llamamos ρ también. Entonces, ¿conocen la densidad? Rho. Letra griega, rho, ¿sí o qué? Esto es densidad. Y la densidad es entonces carga sobre volumen. Listo. Que como es constante, es igual a la carga encerrada sobre el volumen encerrado, ¿cierto?
porque eso significa que sea uniforme. Que usted coge cualquier porción y la divide por su respectivo volumen, y eso le da un número igual que si cogiera toda y la dividida por el volumen total, ¿cierto? Y vean que de acá, usted puede despejar la dichosa carga encerrada, ¿cierto? Usted conoce la carga Q, usted conoce el volumen de la esfera, usted lo puede escribir, y conoce el volumen de usted puede escribir el volumen de la esfera azul. Entonces de ahí puede sacar la carga encerrada, que es un buen ejercicio para que ustedes hagan, ¿cierto? Que ustedes me digan, para que ustedes despejen cuánto es la carga encerrada de ahí. O sea, vean que lo único que hay que hacer es pasar a multiplicar ese B encerrado. Ese B encerrado sería el volumen azul que hay acá, ¿cierto? El volumen azul. Entonces no es sino que pasen ese B encerrado que está dividiendo a multiplicar al otro lado. Y reemplacen los volúmenes de las esferas. ¿Quién me dice cuánto es el volumen de una esfera? De radio R. Se lo tiene por ahí, ¿cierto? Se lo deben saber. Volumen de una esfera de radio R, muchachos, ¿cuánto vale? No lo tienen por ahí. Ah, aló. Ahora sí tengo los audífonos, sí. Volumen de una esfera, muchachos. 4 sobre 3. Ajá. 4 tercios. Pi R3, eso. Entonces hay que reemplazarlo por el correspondiente, puede ser, porque en un caso será el R mayúscula, o sea, en el volumen total, en este, y en el otro será el R chiquito, que es el volumen encerrado, por decirlo así, ¿cierto? Volumen encerrado. Y una vez ustedes reemplacen eso, pues ya tienen la carga encerrada. Pongámoslo por ahí, pongámosla verde. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pasar este para acá a multiplicar. Entonces, volumen encerrado sobre volumen por Q, ¿cierto? ¿Cuánto va el volumen encerrado? Ah, es el que va con la R chiquita porque es el volumen azul, ¿cierto? Es el volumen azul. Y aquí abajo viene el volumen total. Q. ¿Verdad que usted puede cancelar este 4 tercios de pi? Eso está arriba y está abajo. Esto se cancela, ¿cierto? Y si eso se cancela, entonces esto es R cubo sobre R cubo Q. Listo. Y esa es la carga encerrada, porque se supone que ya está en términos de cantidades conocidas, ¿cierto? La carga Q total que usted le dan, el R total, y entonces no es sino que usted venga y reemplace todo esto que es la carga encerrada. Venga y lo reemplace aquí. Y despeje el campo eléctrico. Pero entonces eso lo van a hacer ustedes. Lo deberían hacer ya mismo para ver si les da, ¿cierto? Reemplazan la carga encerrada ya y despejan ese campo eléctrico. Es decir, pasan a dividir ese 4pi r cuadrado, cancelan lo que tenga que cancelar y me dicen cómo les queda. Yo la voy a ir reemplazando ahí despacio, ¿cierto? La reemplazo. Esto es R cubo U
dividido R cubo, ¿cierto? Sobre epsilon 0. ¿No? ¿Sí o qué? Entonces aquí se aplica la ley de las orejas y esto le queda R cubo Q, o la ley de los extremos mejor, ¿cierto? Se escucha mejor. Epsilon 0 R cubo. Y aquí queda E 4pi R2. ¿Sí o no? Y ya no es sino pasar esto aquí a dividir, cancela esos R's y me dice entonces cómo le queda el I. ¿Sí o no? No se pudo cargar la grabación. Ah, es que todas son las cosas que salen, ¿sí? Ok. Ven centro de... Bueno. Entonces, ¿qué quedó? ¿Qué quedó? Aquí arriba solamente queda R, ¿sí o qué? Se cancela este con estos dos. Y la Profe, curva... no está Dígame. compartiendo pantalla. No lo estoy compartiendo. Sí, sí se ve. Ahora sí, ya. Ah, bueno, no, debe ser que se cayó por ahí en algún lado. Listo, entonces esto es QR, ¿cierto? Se cancela estos 3 de acá con 2 de acá. Y pasa a dividir el 4pi. 4pi. Y aquí que hay epsilon 0, R3, eso no lo toqué, ¿cierto? Entonces vean que es muy diferente al otro. Este ya no es el campo de una partícula, no señor. ¿Sí o qué? Es más, vea que esto es más grande mientras usted más se aleja del centro. Obviamente, ¿por qué? Porque está encerrando más carga. Entonces esto ya no es el campo de una partícula, ya tiene que tener cuidado. El campo de una esfera es diferente en el interior al exterior, ¿cierto? Es diferente en el interior al exterior. En el exterior tiene esta forma, la forma de partícula. En el interior tiene esta forma que antes crece con la distancia. Aquí decrecía con la distancia, vea, como la distancia estaba en el denominador. Cuando la distancia es más grande, el campo es más pequeño. Mientras que aquí cuando la distancia es más grande, el campo es más grande. Hasta que llega a la superficie y ya de ahí empieza a decrecer ese valor del campo, ¿cierto? Más, aquí podemos hacer una grafiquita, que pues eso está en todo lado, ¿cierto? De cómo es el campo en las diferentes regiones, ¿cierto? Digamos que este es el campo E. No, al revés, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo hoy? El sueño ya, y eso que ahorita tenemos clase todos, ¿sí o no? Pues vamos a empatar con la clase de las 8, ¿qué? No, ya. Minuticos, profe. Sí, ya no, así ya se va a acabar. Voy a hacer el dibujo y nos vamos, ¿sí o qué? Bueno, para la otra clase, ¿cierto? Entonces, este es el radio de la esfera. Aquí entonces vea que en la primera parte, desde el origen hasta la superficie, el campo es este, que es una relación lineal, es una línea recta. Entonces crece, vea que cuando R es 0, o sea, en el centro de la esfera, el campo es 0. No infinito, sino 0, ¿cierto? Y ya de ahí para allá empieza a ser cada vez más pequeño. Cuando usted ya llega a la superficie de la esfera, él empieza a decrecer así, bueno, sin estas montañas aquí que me salieron a mí, ¿cierto? Esa es más o menos la forma en la que cambia el campo producido entonces por una esfera de acuerdo a la distancia. Listo, entonces jóvenes, yo sé que esto es un poquito raro, ¿cierto? Pero en realidad no pasa de estos ejemplos que vamos a hacer acá. Hicimos estos, el viernes hacemos otro y listo, ¿cierto? Y eso es todo lo que se hace con la ley de Gauss. No hay más, casi que no hay más ejercicio, listo. Bueno, entonces muchachos, sí, dejamos hasta ahí. Ya ustedes tienen clase, yo también.
descansemos este momentico. Y entonces nos veríamos el viernes, listo, para que hagamos el sorteito. Bien. Listo, hermano, gracias a usted. Hasta luego, pues. Profe, gracias. ¿Cómo? Ah, muchas gracias, listo. Con mucho gusto, hermano, si no entendí bien.